Perfecto, entonces como habíamos dicho, corresponde continuar con el capítulo 15 de Josué. Y Dios mediante hoy estaremos viendo Josué 15, 16 y 17. Sí, y 17, porque básicamente es un solo relato. Y a partir del 18, si no estoy mal, sí, 18, sí, comienza ya otro capítulo, digamos que igual va hasta el 21, si no estoy mal. Sí, sí, casi hasta el 21. Bueno, en todo caso, comenzamos ya con el tema este de la heredad de Judá. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir ahora la pantalla, ¿ya? Para que podamos ver lo siguiente, y es una imagen, y lo que vamos a tratar de hacer es ir identificando los puntos que nos dice la Biblia. Ya en estos mapas están la mayoría, no digo todos, porque algunas referencias vale la pena decir que están aquí citados. eh, no se notan porque estarían muy juntos en el mapa. Ya estarían muy juntos en el mapa, entonces se consta como que lo más grande o lo más importante. Entonces, les voy a compartir la... Ay, caramba. Ah, bueno, está así. Les voy a compartir la imagen. Ahí está. Siempre y cuando se cargue. A ver. Vamos ahí. Sería esta. Muy bien. Entonces, ahí está. No sé si lo pueden ver. Y si no, en sus computadoras cada uno le puede ir haciendo el requerido zoom. ¿Ya? Le dejo ahí porque es importante ver todo esto. ¿Ok? Ok, entonces, si de pronto alguien puede ir marcando y puede ver en la pantalla e irle marcando el mapa, pues sería buenísimo, ¿cierto? Entonces, bueno, dice la parte o la heredad que le tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, ¿ya? Entonces vamos ahí. Entonces, más bien, mi vida, te voy a pedir que me vayas leyendo, ¿ya? Y yo voy señalando acá. Sí, entonces permítanme ver, creo que es este. Llegamos hasta la frontera de Edom. Ok, entonces veamos, es que es hasta Edom. Ok, permíteme un ratito, déjame subir más besito. Hasta la frontera de Edom. Ok, muy bien. Teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Ajá, teniendo al desierto de Sin. Muy bien. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que miraba hacia el sur. Ujú. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabín. Ya, la subida de Akrabim, Akrab es de escorpión, por eso aquí miren, está en inglés, ¿no? Pero ahí dice la subida de los escorpiones. Ujú. Pasando hasta Sin. Sif. Aquí dice Sin. Y No, subiendo, perdón, sí, Sif. sí, Sin. Sí, ok, no, sí me Subiendo hasta equivoqué. Es Sin. el desierto de Sin, ok. Y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, Cades Barnea. Ujú. pasando a Hezrón y subiendo por Adar, daba vuelta a Carc. Ajá. De allí pasaba a Asmón y salía del arroyo de Egipto Egipto. y terminaba en el mar. Este pues será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Ujú. Y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet Hogla Ujú. y pasa por el norte de Bet Arabá. Envío un ratito. Entonces aquí está Bet. Déjenme hacerle. Aquí está. Entonces todo el borde este, ¿no es cierto? Entonces dice Bedogla. Ahí está Bedogla. ¿Qué más? Y pasa al norte de Bet Arabá. Bedarabá está ahí mismo. Ajá. Y de ahí sube a la piedra de Boham, Bohan. Aquí está la piedra de Bohan. hijo de Rubén. Ujú. Luego sube de Bir desde el valle Ujú. de Acor y al norte de Mira sobre Gilgal, Ajá. que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, Ujú. y Aquí pasa está hasta el ascenso de Adumim, que es del rojo. Ahí está red. Ok, ¿qué más? las aguas en Semes, En Shemesh. en Shemesh. Ujú. Y sale Aquí está en Shemesh. Ujú. y sale a la fuente de Roque. En Rogel. Ujú.
Y sube este límite por el valle del hijo de Himón, No, Hinnom, al lado del sur de Jerusalén. Jerusalén, Ajá, ¿qué es eso? que es Jerusalén. Ujú, Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de ujú, Hinnom, hacia el occidente, y ujú, el cual está al exterior del valle de Refaim ujú, por el lado del norte, y ujú, rodea este límite desde la cumbre del norte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, ujú, y sale a las ciudades del monte de Efrón, ujú. rodeando luego la Bala, que es Kiriat Jearim. Ajá, Después gira este límite desde Baala hasta el occidente del norte de Seir y pasa al lado del monte de Jearim ujú. hacia el norte, el cual es Quesalón. Aquí está Geshalman. Y desciende a Bet-Shemesh Bet-Shemesh, y pasa a Timná. Timna. Desciende de Bet-Shemesh Ujú, y pasa a Timná, ya. Y sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón ujú. y pasa por el monte Aquí de está Icrón, ¿no? Aquí no está Icrón. Ujú, Baal ujú, y sale de Jebnel y termina en el mar. ujú. Y el límite del occidente es el mar grande, y este fue el límite de los hijos de Judá, porque todo el contorno conforme a sus familias, por todo el contorno. Ok, entonces muy bien. Ahora, fíjense ustedes, el anterior capítulo, le voy a dejar aquí, ¿no? El anterior capítulo nos decía que comenzaban ya a heredar, ¿no es cierto? Y básicamente nos dijeron lo que conquistó Rubén, Gad, la media tribu de Manasés al otro lado del Jordán, y ahora, y nos abre un paréntesis de eh, lo que conquistó o lo que pidió conquistar Caleb, ¿no es cierto? Que si es que ustedes ven, Hebrón está por aquí, déjenme ver, ¿dónde está? Siempre se me pierde Hebrón. ¿Dónde está? Hebrón está aquí. Ahí está Ahí. Hebrón, sí, ya. Ahí está Hebrón. Ok, entonces fíjense ustedes. Y ahora, lo que nos dicen es, nos hacen todo un recorrido de las principales ciudades a las, digamos, o los límites más o menos que tuvieron los hijos de Judá. Ahora bien, hay una cuestión, porque si ustedes sí se dan cuenta y nos adelantamos solamente viendo así, se dan cuenta que todo el capítulo 15 es básicamente la heredad de Judá. Y si nosotros vemos proporcionalmente en el mapa, la tierra de Judá es mucho más grande que la tierra de los demás tribus, ¿ya? Y de hecho, ya vamos a ver que después las ciudades, muchas de las ciudades que se adjudican a Judá, algunas estaban en conflicto y algunas terminaron siendo de Benjamín y otras terminaron siendo de Simeón, ¿ya? Y digamos, en algún relato más adelante, algunas ciudades de Simeón aparecen también como propias y también como de Judá, que o sea, hay como que un tema de que no se sabe muy bien a quién pertenecieron finalmente esas ciudades. Esto es interesante por lo siguiente, acordémonos lo que decíamos la anterior semana, y era que esta segunda parte del libro de Josué parece ser escrita más bien en la época, parecería, de los jueces y no antes del rey David, ¿ya? ¿Por qué? Por la forma en cómo está descrito, ¿ya? Algunos incluso se arriesgan a decir que esto fue escrito o digamos, un poco de tiempo antes del rey Josías, porque el rey Josías fue una de las personas que eh, igual logró consolidar un poco del reino de Judá, ¿ya? Que llegó a ser un reino. En todo caso, resulta que aquí vemos, como les decía, todo este tema de las tierras conquistadas, ¿cierto? Ahora, lo que dice aquí es en realidad un poco menor. Aquí, como ven ustedes, hay una gran región, digamos, de Judá, ¿ya? Y voy a quitar un poquito el resaltado, ¿ya? Para hacer una línea un poco más, más comprensible. Entonces, más o menos, dice que salía, ahí se fue, vamos a ver ahí. Ok, entonces dice que salía
Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Entonces dice que salía desde aquí, desde el mar, literalmente dice, desde la lengua que gira al sur. ¿Ya? Ahí ponen bahía, y es la forma de cómo se dice una bahía. Más o menos entiendo que es por aquí. Va hacia el desierto de Sin al norte, al sur, ¿ya? Y aunque dice que llega a Cades Barnea, que por eso ustedes verán en los mapas normales de la división de las tribus, ven que Judá tiene como que una porción así bien grande y hacia abajo, pero en realidad fue menos, fue por aquí nomás, ¿ya? Y después desciende por este valle cómo es el pase de los escorpiones, del sur, hacia Cades Barnea, pero no llegaron a Cades Barnea, llegaron a toda esta parte que ya es casi desierto, sí, todo esto, digamos, básicamente esta región, ¿ya? Y dice hasta el arroyo de Egipto, o hasta el río de Egipto, ¿ya? Ahora, una pregunta, si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es el río de Egipto? ¿Qué me dirían? El Nilo. El Nilo, y es un error, ¿ya? Ujú. Y es un error, porque primero que aquí dice Nahal Mitzrayim, ¿ok? Y la forma de cómo se dice el Egipto es Nahar Mitzrayim, ¿ya? Primero. Segundo, que el río de Egipto, como después se le denomina el Wadi Mitzrayim, Wadi es la forma de decir un río pequeño, ¿ya? Porque en realidad la palabra Nahal, la que ahora se utiliza para, la que bíblicamente se utilizaba para río, ahora denota un río, un riachuelo, una acequia, por así decirlo. Un riachuelo, pues. Mientras que hay otra palabra para un río más grande tipo Jordán, ¿ya? Y estos eran afluentes pequeños, ¿ya? Ahora, esta línea de aquí que ustedes ven, esta de aquí, ¿ya? Ese es el río de Mitzray, ¿ya? No es el río Nilo. Por eso es que en muchas partes, especialmente de Jeremías, si no sé mal de Ezequiel, cuando dicen que las dimensiones de la tierra y le mandan hasta el Éufrates, ya te mandan desde el Éufrates hasta el Nilo, no sé si ustedes se han dado cuenta, esos mapas están mal, o sea, desconocen un poco de geografía, porque el río de Egipto es este, es este río que en su momento sí sirvió y se le conocía como río de Egipto porque sí era una de las regiones donde hasta cierto punto de la historia controló Egipto, ¿ya? Pero no siempre. Entonces, ese es el famoso río de Egipto, no es el Nilo. Acordemos, ¿sí? Además que cuando se habla del Nilo se le dice por el nombre, el Yeor, ¿sí? El Nilo, ¿ya? El Nilo. Entonces, el río de Egipto o el Wadi de Egipto, el riachuelo de Egipto, como se le dice, es este de aquí. El que da el límite incluso con los palestinos, con los filisteos, ¿ya? Con los filisteos, pues, ¿ya? Y después dice, todo el límite del oeste, por el este, perdón, es el mar de la sal, el mar salado. Y aquí hay justamente un montón de referencias, que es lo que les decía aquí en el mapa, como para que entre toda la región no pueden ser tan detallados porque muchas de las referencias que ponen están muy juntas. Entonces voy a borrar un ratito para poder hacer un zoom. ¿Ya? Entonces me voy solamente a la parte norte. ¿De acuerdo? Ok, entonces fíjense. Aquí están muchas de las referencias que están, miren. La piedra de Bohan, Bet Hogla, Bet Arabá, ¿ya? El ascenso de Adumim de los rojos, en Shemesh, aquí está en Rogel, está Jerusalén, y aquí, por ejemplo, en Jerusalén hay 3 o 4 referencias que no se las puede poner porque están ahí, ¿ya? Y de hecho, más adelante al final nos van a decir que Jerusalén, la mismísima Jerusalén, no conquistaron. Y esto ya nos da un dato histórico de cuándo fue escrito el libro, porque en la época del rey David ya fue conquistada Jerusalén. Es decir, que esto fue escrito mucho tiempo antes de la época del rey David. ¿Ya? Entonces, fíjense, dice aquí, por ejemplo, Jerusalén. Y Jerusalén, ustedes saben que es como un pico de montaña, así digamos, que al lado izquierdo tiene el famoso valle de Hinnom. Está el valle del Cedrón, del Kidrón a la derecha y el valle de Hinnom, de los hijos de Hinnom, a la izquierda, que es lo que después se traduce como el Gehenna, que es lo que en el Nuevo Testamento termina traduciéndole como el infierno. ¿Ya? Entonces, el valle de los hijos de Hinnom, pues es que es el Ben Hinnom, es bien el Gene, ¿verdad? Bueno, son como decir aquí, no sé, imagínense, es como decir Quito o como decir por barrios, es como decir el Panecillo y la 24 de mayo. O sea, está ahí, ya está ahí. Entonces, lo que quieren decir es que ellos lograron conquistar
hasta el valle, pero no la ciudad. O sea, lograron conquistar alguna parte de ahí, pero la ciudad como tal no. Sí, después subieron para acá, a Kiriat Baal, ¿no es cierto? A Estaol, Bet Shemesh, ¿se acuerdan? Timna, Siquerón, Yavnel y todo este río, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran saber más o menos el límite de los hijos de Judá, sería más o menos así, ¿ya? Y por este lado todo el mar, supuestamente. Pero resulta una cosa, resulta que, por ejemplo, acá no llegaron hasta estos lugares por obvias razones. Fíjense quiénes están acá, están los filisteos. Esto nunca se conquistó. Esto es ahora la famosa franja de Gaza. Esto nunca se conquistó, así que cualquiera de nosotros pensaría que toda esta región de aquí fue conquistada, pero no, toda esa región no fue conquistada, ya, efectivamente. Así que, digamos, lo que nos está dando la Biblia son apenas referencias. Así que si quisiéramos, en todo caso, vamos a ver, si quisiéramos, en todo caso, voy a hacerlo un poquito más grande. Ya, si quisiéramos, en todo caso, hacer un intento, digamos, de los límites, si se quiere, sería más o menos así. Háganle cuenta a ustedes, algo así sería. Algo así, ¿ya? Que todavía es un poco menos, ya lo vamos a ver al final. Pero lo que dice aquí la Biblia es más o menos esto, ¿sí? Es más o menos esto. Y aquí está, fíjense, Hebrón, que es lo que conquista Caleb, ¿no es cierto? Y acá está Jerusalén, que al momento no fue conquistado todavía por los hijos de Israel, por los hijos de Judá especialmente, ¿sí? Entonces, eso con respecto a esta primera parte. Y aquí nos vuelven a abrir un paréntesis, que de hecho este relato y el de Caleb se vuelven a repetir en Jueces 1, y de hecho a Otoniel se le presenta como el primer juez de Israel, precisamente por este relato que vamos a ver aquí. Y dice el 13, ¿ya? Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme a la boca del Señor a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Aquí está, entonces ahí les señalé Hebrón, ¿ya? Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sheshai, Jaimán y Talmai, hijos de Anac. Y ahí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, ¿sí? Kiriat Sefer. Y dice, bueno, y después dice Caleb. Ahora, primero de esto vale la pena decir una cosa. Aquí hay algunos datos que vale la pena decir. Si uno pierde un poco el hilo, resulta que en números, ¿se acuerdan ustedes que ya los hijos de Israel se enfrentan con los anaseos y les hacen huir de esta parte de acá? ¿Se acuerdan que se enfrentan con los anaseos con la victoria de Og, rey de Basán y todos ellos? De aquí hacen huir a algunos anaseos. Así que cuando dice que aquí habían anaseos, también estos son como el remanente, los últimos que quedaron de los que huyeron de acá, se refugiaron acá en lo que entonces fue Hebrón, ¿sí? Ok, ahí vaya. ¿Ya? Lo que entonces fue Hebrón. De acuerdo. Entonces, aquí hay una cosa. Aquí, fíjense ustedes que se encuentra mucho el tema de esto de la palabra hijo, en cuanto si se quiere gramática. ¿Ya? Aquí cualquiera de nosotros diría hijo y de pronto en alguna traducción le pondrán descendiente de. De hecho, en la Biblia en inglés que yo tengo, le ponen descendiente, descendants of Anak, ¿ya? Los descendientes de Anak. Pero resulta que no, ¿ya? Que no, que esto se puede entender de otra forma. Aquí los hijos, ¿ya? Los Yeladim, ¿ya? Porque fíjense que ahí no aparece la palabra Banaf, no aparece la palabra Banim, ahí aparece la palabra Yeladim, aparece la palabra Yeled o Yeladei Anak, ¿sí? La palabra en cómo se dice hijo, aquí les pongo, ya les voy a escribir aquí. ¿Cómo se dice hijo? En hebreo se dice ben. ¿Cómo se dice hijo en hebreo? Ahí estamos de nuevo, ¿ya? ¿Cómo se dice hijo en hebreo? Se dice ben, ¿ok? Ben.
Si yo quisiera decir esto en plural y en decir hijos de, sería vnei, ¿ya? Ven en singular, en plural es banim. Y cuando está en constructo es vnei. Entonces esto es hijo, esto es hijo, esto es hijos y estos son hijos de. ¿Ok? Esa es la forma normal. Pero lo que pasa es que aquí, cuando se dice de Anak, no aparecen estas palabras. Aparece otra frase, que es la palabra Yeled. Aparece la palabra Yeled, que ustedes ya recordarán. ¿Sí? ¿Se acuerdan alguien qué significaba la palabra Yeled? Yo le Yeled. de siervo, niño, siervo. Acá. Siervo, niño. Exacto. Y fíjense, ahí están las mismas palabras, no se ven muy bien. Aquí está Yeled. Ya no importa que me salga un poco. Y aquí se pone precisamente, ahí está. Entonces, Yeled es en singular, ¿no es cierto? Y el Adim es en plural, o sea, niño o criado, incluso siervo, si quieren, ¿no es cierto? Y el Adim en plural y el Adei en constructo, o sea, siervos de o hijos de. Ya, o sea, Yeled también significa hijo, pero no es la principal palabra para designar un hijo. Ya, entonces aquí dice los Yeladei Anak. O sea, los Yeled, los Yeladim de Anak. Ah, entonces no son hijos. Entonces, ¿qué son? Son siervos. Pero dado que Anak era como que el patriarca de todos estos, los anaseos, les da nombre a los anaseos, se entiende lo siguiente, que la palabra Yeled aquí hace referencia a algún subordinado, ¿ya? Algún subordinado, pero dado que Anak era un patriarca de estos, algunos, la forma fácil de decirlo, estos eran como decir los generales de Anak, ¿ya? O como decir los hermanos en armas, ¿ya? Si se quiere en todo caso. Los hermanos en armas de Anak. O sea, que aquí ¿dónde está? En Hebrón, ¿ya? Aquí en Hebrón se refugiaron estos tres últimos generales, o si se quiere, hombres de confianza, ya si se quiere, en ese sentido, parientes relacionados, ¿cierto? De Anak, ¿ya? Los tres de este famoso, ¿cómo es que les ponen aquí? ¿Dónde está? En el 14. Este es Esaya, Imán y Talmai, ¿ya? Que si ustedes buscan de estos nombres en otra parte de la Biblia, les va a salir también, ¿sí? Los hijos de Anak en Números 27, si no estoy mal, por ahí es cuando les hacen volar y también aparecen estos. Ya aparecen nombrados estos tres. En todo caso, Hebrón, como vimos la anterior semana, estaba pues ocupada, estaba una ciudad ocupada por estos anaseos. ¿Ya? Y Caleb viene y la conquista, ¿no es cierto? Y después dice, de aquí subió contra los que moraban en Debir. Ahora, aquí en Debir no le pude encontrar mucho, ¿ya? Si de pronto me falló el ojo, pero en principio no le pude encontrar a Debir. Pero si ustedes le ven de pronto por ahí, en todo caso, Debir, lo que pasa es que hay Arriba de otro. Anab, Ya lo encontré. Ahí está, ahí está. Anab, Dumá y Debir, ¿Dónde está? al lado Verá, de Hebrón, de Hebrón, un poquito, unos a la de 2 izquierda. centímetros a la izquierda y 1 centímetro abajo. Algo así. Ah, ya lo vi. Aquí está Debir. Ok, gracias. Sí, como están tan pegaditos, aquí me falló el ojo. Ya, ahí está Debir. Ok, entonces fíjense que primero está dentro del territorio de Judá y bueno, entonces a Hebrón, ¿no es cierto? Entonces a Hebrón y tal. Vale la pena decirlo, si ustedes se fijan está un poco lejos, ¿no es cierto? Sin embargo, parecería que también están relacionadas por este tema de la ocupación de los danaseos, ¿ya? En todo caso, lo primero que quería comentarles es de esto de los danaseos y de cómo se entiende esto que eran hijos, que no eran hijos, sino más bien siervos, en ese sentido de gente de confianza, y algunos sugieren generales de algo, ¿ya? Muy bien. Ahora, lo segundo es que dice, el 15, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de David era antes Kiriat Sefer, ¿ya? Kiriat era la forma como general, genérica de decir ciudad, ¿ya? Y por lo demás era, y el guión, la palabra que sigue, era el nombre del patriarca que le daba nombre,
O sea, por ejemplo, Kiriat Arba, como se llamaba antes Hebrón, era como decir la ciudad de Arba. Arba era el patriarca, digamos, de los anaseos, o sea, de Anak el papá, por así decirlo. Entonces le pusieron la ciudad de Arba, ¿ya? Y Sefer lo mismo, Kiriat Sefer, o sea, la ciudad de Sefer, o la fortaleza de Sefer, si se quiere. Ya Kiriat es una palabra genérica, por eso van a encontrar un montón de Kiriats. Kiriat Jearim, Kiriat Tapua, un montón de cosas, ¿ya? Un montón de Kiriats, porque era la forma genérica, así como hay un montón de Bets, ¿sí ven? Bet Shemesh, Betel, hay un montón de Bet, Bet Arabá, fíjense, Bet Tapua, Bet Hogla, porque Bet era como decir casa, ya era casa, y era esa casa de, entonces es muy, muy genérico. Y lo mismo Kiriat. Kiriat Arba, Kiriat Sefer, hay un montón, Kiriat Jearim, hay algunas Kiriat, ¿ya? Entonces es la forma genérica de cómo se dice ciudad, fortaleza, ¿ya? Y el guión después es el nombre del patriarca o del líder, si se quiere, que le dio nombre a esa ciudad, ¿sí? Ok, entonces dice Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Ok, y dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio su hija Axa por mujer. Este relato lo vuelven, como les decía, lo vuelven a retomar en el primer capítulo de Jueces, ¿sí? Y por eso a Otoniel se le conoce como uno de los primeros jueces, el primer juez, de hecho, el primer juez de Israel. Ahora, esto, fíjense ustedes, aquí llamaría un poco la atención, porque si hacemos el árbol genealógico, ¿qué resulta siendo Otoniel para Axa? Primos. Primo, ¿no es cierto? Y son un poco extraños. Primero, digamos que la relación esta en la Biblia no está prohibida. Sin embargo, aquí hay el problema, aquí hay un problema. Recordemos que Caleb era ceneceo, era Kenisi, y resulta que los Kenisi pudieron haber sido, encontré más bien esta información, habíamos aprendido que Kenisi era más bien como decir keniano, ¿no? Alguien del África, seguramente un negrito, pero no necesariamente. Los ceneseos también eran o pudieron haber sido gente que también habitaba en Canaán, ¿ya? Y los ceneseos pudieron haber sido también parte de los pueblos que en su momento de Canaán emigraron al momento de la hambruna, así como Jacob, y llegaron en el momento de hambruna o de guerra, porque hubo muchas guerras en esta ciudad, en este territorio, a Egipto y ahí fueron también esclavizados al igual que los israelitas, ¿ya? Y resulta que la historia de los ceneseos no es como que tienen un patriarca, digamos así, que tienen tribus, al menos no de la perspectiva bíblica, y se complica mucho el saber quién era hermano y quién no. Así que cuando aquí se dice que Caleb tenía un hermano que se llamaba Cenaz, ¿ya? La palabra hermano ahí está en duda, o sea, porque se entiende que no eran hermanos de sangre, por una razón, por lo siguiente, y es que Caleb, al igual que Cenaz, eran ceneseos, es decir, eran pueblos convertidos, eran gente convertida, que fueron asignados finalmente a la tribu de Judá y llegaron a ser líderes y todo lo demás, pero no eran de un mismo tronco común, ¿ya? O sea, imagínense como decir aquí, no sé, imagínense que, solo imagínense, ¿no? que los quiteños, los ecuatorianos eran una tribu de aquí, entonces unos cuantos ecuatorianos se convirtieron a Israel y les dijeron estos son hermanos, porque son del mismo pueblo. Les llamaban hermano, pero literalmente no eran hermanos, ¿ya? Sino que, digamos, en todo caso eran hermanos por pertenecer al mismo pueblo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, cuando aquí dice que era Otoniel, hijo de Cenaz, hermano, entre comillas, de Caleb, no se debe entender que era literalmente el hermano, sino más bien, en todo caso, paisano de Caleb. Ya eran de la misma región, del mismo origen, si se quiere. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, Otoniel, que de hecho también, como dato curioso, no se sabe muy bien qué significa Otoniel. ¿Ya? Porque la última parte del nombre es teofórico, él, de donde viene Elohim, él, etcétera, ¿cierto? Pero la primera raíz no se sabe muy bien de dónde viene. O sea, por así decirlo, la O, la T y la N, ¿ya? No se sabe no se sabe de dónde sale. Y hay muchas cosas, el asunto es incierto, que no se sabe muy bien qué significa este nombre Otoniel. Seguramente era un nombre pagano, ya un nombre pagano,
porque eran ceneseos. ¿Ya? Y se quedó con su nombre, Otoniel. Suena bonito, suena bonito Otoniel y tal, pero puede que sea un nombre pagano, incluso referido a alguna deidad de la región. ¿Ya? Y vean que esta persona no se cambia el nombre ni nada por el estilo. ¿Ya? Y hay muchas como que razones para pensar que era un nombre teofórico, pero de uno de los dioses de la región, digamos así. ¿Ya? En todo caso, le da entonces a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano, ya sabemos, entre comillas, de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Y dice, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y esto es interesante porque aquí mientras más al sur en la tierra de Israel, más seco es. ¿Ya? Más seco es. Hebrón tiene un poco de tierras cultivables, pero se entiende que Debir, al ser una montaña y estar más al sur, tiene menos. No es que no tenga, pero tiene menos. ¿Ya? Tiene menos. Entonces dice, cuando la llevaba, él la persuadió a su padre para que le diera tierras. ¿No es cierto? Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué hay para ti? Le dice. ¿Qué hay para ti? Y ella respondió, concédeme un don. Y ahí no dice concédeme un don, ahí dice concédeme o dame una bendición. Dice, ten libraja. No, dame una bendición, no dice un don, ¿ya? Y aquí es una cosa, aquí a qué se refiere la palabra bendición, fíjense una vez más, aquí encontramos un nuevo uso, un poco más moderno, si se quiere, para la época de lo que significa la palabra bendición, que tiene que ver también con algo de lo que hemos dicho siempre, un añadido, un extra, una inserción, etcétera, ¿cierto? Aquí lo que le está pidiendo, y por eso fíjense que como le traducen en español, le traducen dame un don, o sea, un regalo. Ya, dame un regalo. Y lo que pasa es que aquí la palabra baraja no es que le está diciendo dame una bendición, dame una palabra, como que, no sé, dame un refrán, alguna cosa así por decirlo, o haz una oración por mí. No, lo que le está diciendo es dame algo, ¿no? Porque él dice, ¿qué tienes? Quiero una braja. ¿Y aquí qué se refiere? Aquí el contexto inmediato es que tanto su ahora esposo, Otoniel, como Caleb han venido de vencer. Y por lo tanto, lo que ella le está pidiendo es un regalo de la victoria. ¿Ya? Algunos piensan que lo que le está pidiendo es, como decir, la dote, alguna cosa así, pero no cuadra, ¿ya? Y por otro lado, otros piensan más bien que lo que le está pidiendo es justamente un don, un regalo por la victoria, que eso sí está contemplado. ¿Se acuerdan ustedes cuando precisamente en Números, o en Deuteronomio, perdón, hay una porción en la que se dice que cada vez que se sale a la guerra, se tiene pues que entregar un don, digamos, una parte del botín, ¿no es cierto?, a los que no salieron a la guerra. ¿Ya? Entonces lo que ella básicamente le pide es eso, dame un don de lo que tú también tienes. ¿Ya? Y él le dice, puesto que me has dado tierra del Negev, me has dado tierra del sur, ¿ya? Y del Negev en el sur un poco, mientras más al sur en Israel, más seco es. Entonces lo que le está diciendo es, no tengo agua, ¿no es cierto? Me has dado un poco de desierto. Dice, dame también fuentes de aguas. Y entonces él le dio las fuentes de arriba y las de abajo, ¿ya? Se entiende que Hebrón tenía fuentes de aguas, ¿ya? Se entiende que tenía fuentes de aguas y de Hebrón a Debir no está tan lejos, ¿ya? De Hebrón a Debir. Y lo que le dio básicamente es acceso al agua, ¿sí? Es eso básicamente. Lo que le dio es acceso al agua para que haga sus tierras cultivables, ¿sí? Eso en pocas palabras, ¿ya? Ahora bien, después, a partir del versículo 20 de aquí, lo que comienza a decir es a enumerar un montón de ciudades, ¿ya? Si ustedes, le voy a dejar aquí esto para que ustedes puedan ver cuántas ciudades hay, de pronto, y si ustedes les pueden identificar algunas. Ahí, ¿ya? Ahí lo voy a dejar para que podamos ver, ¿ya? Y si les van identificando, desde ya les digo, no hay todas. Pero si ustedes se fijan que este mapa precisamente tiene como unas divisiones, ¿ya? Es por la forma en cómo está redactado este pasaje a comparación de las demás distribuciones de las tribus. Por lo siguiente,
Porque de lo que se infiere es que esto refleja una primerísima, o como suelen decir algunos, una organización de la tribu de Judá, como especie de provincia, o si se quiere, de circuitos, de distritos, ¿ya? Entonces, cada una de las divisiones que ustedes ven ahí no son caminos por si acaso, sino son los límites de las diferentes administraciones, por así decirlo, ¿ya? Administraciones zonales, como se habla ahora, ¿ya? Son diferentes, Entonces, esto lo que denota es eso, una proto división administrativa de la tierra de Judá, lo que implica que la tribu de Judá era una de las más poderosas por la cantidad de tierra que tuvo, y segundo, fue una de las más organizadas, o una de las primeras que se organizó, y que esto precisamente da pie como un antecedente a lo que después sería el reino de Judá. ¿Y por qué es que llegó a ser reino? Una de las razones es porque desde antes, primero, fue una de las primeras tribus que se estableció ya, ¿de acuerdo? Y después porque tuvo una administración, una división administrativa muy interesante. Y esto precisamente lo une mucho con la historia del rey Josías, porque el rey Josías también logró organizar a su pueblo y sabía quién había en cada ciudad, de dónde sacaban guerreros, de dónde sacaban agua, de dónde sacaban suministros, todo. Sí, entonces aquí esta forma de cómo vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, una forma de saber de distinguir es por lo siguiente. Lo primero, porque van a ver como 4 regiones. La primera que dice al Negev, o sea, al sur. La segunda conoce la Shefela, ¿ya? O sea, las llanuras, lo que ponen. Después en las montañas y después en el desierto, ¿sí? Entonces son como 4 grandes regiones, ¿ya? Si se quiere. A ver, vamos poniéndole aquí, para no hablar en el aire. Entonces, fíjense, la primera región sería el Negev, que básicamente es esto, ¿ya? El sur. La segunda región son las llanuras, la Shefela, ¿no es cierto? Que es de esta parte de aquí. ¿Ya? La Shefela. La tercera región son las montañas, ¿ya? Y la cuarta región son el desierto, ¿ya? Esa es la forma como se dividió administrativamente Judá en este momento de la historia. Y dentro de cada una de estas regiones va a haber distritos, como decir, ¿sí? ¿Ya? Y la forma de cómo se identifican los distritos es porque al final de cada serie de ciudades van a ver que dice con todas sus aldeas, tantas ciudades en total, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces dice el 20, Josué 15:20. Esta es pues la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. ¿Qué dice? Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, ahí no dicen extremo sur, en el Negev, ¿ya? En el Negev dice, hacia la frontera de Edom, Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hatzor, Itnan, Tzif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keriot, Hezron, que es Hatzor, Amam, Sema, Omolada, Hazargada, Hezmon, Betpelet, Hazarzual, Beersheba, Bizotia, Baala, Lim, Esem, Etolad, Kesil, Horma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. Entonces, fíjense, toda esta parte de aquí, si ustedes se dan cuenta, ya hay algunas de las ciudades que hemos nombrado, no están todas, porque no todas han sido reconocidas, no todas han sido identificadas, pero ahí está, el del Negev, ¿ok? Después, ¿qué dice el 33? Dice, ahí no dice la llanura, dice la Shefela, que acuérdense que es la región de montañas bajas, lo que estaría esta parte de aquí. Esto de aquí lo voy a tachar ahorita, ¿sí? Esa región de ahí. ¿Ok? La Shefela, ¿qué dice? Y aquí fíjense que tiene algunos distritos. Dice, en la Shefela, dice, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharim, Aditam, Gedera y Gedorataim. 14 ciudades con sus aldeas. Ese es un primer distrito. Si ustedes se dan cuenta, Estaol, Sera y estos están por el norte, si no me equivoco. Si no me equivoco. Sí, ¿no es cierto? Bueno, si le pueden ir viendo ahí. Ahorita la verdad no lo verifiqué, pero
básicamente es eso, ¿sí? Arriba. Medulam, Soco. ¿Perdón? Sí, Arriba está arriba. Sora. Ajá, sí, por ahí arriba está. No tan, Exacto. por ahí está. Sí, exacto. Acá está Sora, exactamente. Sora, entonces está Ol. Entonces fíjense que básicamente Aseca, básicamente es este de aquí. ¿Ya? Después dice, Zenan Hadasa Migdal Gad Dilean Mishpa Hotel Lakish Boscad Eglon Cabón Lagma Kitlis Gederot Betagón Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Esta, si no estoy mal, es la de acá abajo. ¿No es cierto? Lakish, aquí, es esta de aquí. Lakish, Migdal Gad, tal, tal. Después dice, Lifna, Eter, Asan, Gifta, Asena, Nezif, Keila, Akziv y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Es esta de aquí. ¿Ya? Después dice, Ekron con sus villas y sus aldeas. Desde Ekron hasta el mar, todas las que están cerca de Ashdod con sus aldeas. Ekron, y esto es acá arriba, si no me equivoco. Ah, ¿dónde está? Se me cayó Ekron. Déjame ver por acá. Ahí mira, Cerca de los filisteos. arriba a la izquierda. Exactamente, acá está Ekron. Sí, 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 aquí está Ekron. ¿Ya? Entonces es toda esta cuestión de acá, ¿ya? Ekron, Ashdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Supuestamente iba todo esto, pero en realidad no. En realidad no conquistaron eso. Ya, supuestamente fíjense que dice hasta Gaza, pero en realidad no conquistaron Gaza. ¿Ya? Dice, ¿qué más? Ok, y dice 48. Y en las montañas. Entonces vamos a ponerle con otro color en las montañas. ¿Ya? En las montañas, ahora vamos a la región esta de aquí del centro. ¿Ya? Dice, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es de Bir, ¿ya? Anav, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Entonces, ¿dónde estaban estas? Gosén, Samir, Estemoa, Debir, estas son aquí, fíjense, ¿ya? Después dice, Arab, Duma, Esan, Hanum, Betapúa, Afeca, Humta, Kiriadarba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Hebrón es de esto de aquí, ¿ok? Después dice, Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocteam, Janoa, Caín, Gaaba y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Esa donde está Caín es la de la derecha, es esta, ¿no es cierto? Dice, Al-Hul, Betsur, Gedón, Maharat, Bedanot y el Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Bedanot, Saúl, toda esta región de aquí. Y dice, sí, Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. Kiriat Jearim, ¿dónde está ese por aquí? Se me fue. Y este sí, ¿con qué es? Y Rabá, son 2 ciudades, es una chiquitita. Bueno, en fin. Y dice que el 61, en el desierto, dice, Bedarabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Entonces es todo esto, fíjense. ¿Ya? Esta entonces, como les decía, esta forma de dividirse la región, como les decía, da cuenta de una distribución administrativa ya establecida para la época de los jueces especialmente. O sea, era una de las tribus más organizadas, ¿sí? Que se dividieron todo esto, ya les digo. Sí, entonces esto, como les digo, da seña de eso. Y ahora fíjense lo que dice el 63. Más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Ya ha quedado el jebuseo de Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces voy a hacer una cosa, fíjense, voy a borrar todo y le voy a hacer un zoom aquí donde está Jerusalén. Voy a ver dónde está. Ya, aquí está, bueno, no me deja hacer más. Ok, aquí está Jerusalén. Jerusalén está aquí, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí mismo está en Rogel, si se dan cuenta que estaba en la frontera. Entonces, fíjense, más o menos la frontera de ellos venía así,
y pasaba por Jerusalén, pero no Jerusalén, o sea, como que decir, como que la rodeaba, ¿ya? Como que le rodeaba, como que llegaba así y le rodeaba. Ya, y después subía por aquí, por acá, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que Jerusalén, aún en la época de la conquista, no se llegó a conquistar precisamente, ¿ya? Para que veamos eso precisamente. Y como les digo, estos mapas que suelen mostrar un montón de tierra, en realidad no son tan apropiados. Fueron menos. Y acuérdense que precisamente justo con el rey David, el mismísimo rey David es el que termina de conquistar la tierra, especialmente de Judá, perdón, de Jerusalén. Termina de conquistar la tierra de Jerusalén al punto de que tiene que terminar comprando la parte superior de la tierra, porque aún a la época del rey David no había terminado de conquistar todo, ¿ya? Eso con respecto a la tribu de Judá, digamos, con esta forma administrativa. Si ustedes se dan cuenta, es una forma muy, digamos, un poco tediosa, ¿ya? De estudiar esto y todo lo demás. Pero ya les digo, lo que da a entender es que esta tribu era una tribu de las más organizadas, ¿ya? Y que esto da pie precisamente, es un antecedente muy importante para saber por qué es que Judá siempre fue una tribu o una región, primero, muy fuerte, muy grande de tierra, y segundo, lo suficientemente organizada para después constituirse en un reino autónomo. O sea, no tuvieron mucho problema en dividirse. Por eso es que se aliaron básicamente Judá, que en pocas absorbió también a Benjamín y un poco a Simeón, y se hizo un reino grande, se consolidó y después tuvo suficiente autonomía, siempre tuvo suficiente autonomía para defenderse por sí solos. ¿Ya? Eso con Judá. ¿Ok? Ahora bien, vamos al capítulo 16, que es lo de José. Ahora les comparto el correspondiente mapa. Vamos a ver ahí. Este es el mapa de Efraín y Manasés, ¿ya? Ok. Por si acaso también de pronto alguien quiere saber de dónde saco estos mapas son bien difíciles de conseguir. Estos en específico. Si ustedes los buscan en el internet, posiblemente no los encuentren, porque esto es de un libro que es un comentario enorme, es un comentario enorme, y se llama, acá lo tengo. Y es el libro, se llama el libro de Josué, precisamente de la serie de comentarios de la Biblia de The Anchor Bible de la Universidad de Yale. ¿Ya? De la Universidad de Yale hizo en su momento sacó de toda la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento un compendio como de 40, no, miento, de más de 60 libros de comentarios, de traducciones y todo lo demás, y de ahí están precisamente tomados estos mapas, ¿sí? Y son unos libros muy, muy buenos. Ahora bien, vamos a ver. Dice, la heredad de José, perdón. Dice el 16, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó. Entonces aquí vamos viendo, ¿sí? Aquí hay que ir rayando. Dice, ¿puedes mi vida leerle? Dice así, entonces vamos leyendo. A ver, lo voy a poner, sí, ese color. Puede ser este. Ok, entonces fíjense, dice, a lo de José dice, tocó desde el Jordán, todo esto es del Jordán, ¿no es cierto? De Jericó, aquí está Jericó, ¿ya? Voy a ir marcando solo las ciudades. De Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Betel está aquí, ¿ya? Y de Betel sale a Luz. Aquí hay un pequeño error de redacción, porque si ustedes se acuerdan, ¿cuál era el anterior nombre de Betel? ¿Se acuerdan ustedes del relato de Jacob, perdón, cuando sale y precisamente acampa en Betel? Luz. Exactamente, entonces no puede salir de Betel a Luz. Era la misma ciudad. Aquí hay un error precisamente que se corrige en cambio en la Septuaginta, ¿sí? Entonces Betel sale a Betel y después dice, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Ok, ahora, los arquitas resulta ser una tribu de los de aquí que, según se entiende, se asimilaron, o sea, fueron convertidos, y de hecho, si no estoy mal, David llega a tener un buen ejército de los arquitas, precisamente, ¿ya? Llega a tener una buena parte de gente de confianza de los arquitas, pero no eran necesariamente hijos de Israel, sino gente que se convirtió, ¿sí? Ok, y dice, hasta Atarot.
y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Betorón. Fíjense, Betorón de la de abajo. Entonces, Betorón la de abajo. Y dice, hasta Geser y sale al mar. Hasta Geser y sale al mar. ¿Sí? Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Entonces, si ustedes se fijan, este es solamente el límite de abajo. Porque más o menos toda esta parte de aquí es lo que estaría ocupando en cambio, o para aquí abajo un poco más, es lo que estaría ocupando la tribu de Judá. ¿Sí? Aquí lo que nos dicen es el límite al sur, digamos, más o menos así. ¿Ok? Ahora, pero ahora nos va a dar ya en específico cómo es que se divide. ¿Ya? Esto es, fíjense ustedes, José, las dos tribus, los dos hijos de José, las dos tribus que descienden de José, tienen una porción igual importante. Son la segunda tribu, si se quiere, o el segundo grupo de tribus más organizado después de Judá. ¿Ya? Y dice, fíjense, en el 5, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado oriente fue, fíjense, entonces ahora vamos de Efraín, vamos a ponerle con otro color. De Efraín, dice, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarodadar, fíjense, Atarodadar, ¿ya? Hasta Bedorón, la de arriba, ¿ya? ¿Qué más dice? Continúa el límite hasta el mar, hasta Migmetam, ¿no es cierto? ¿Ve esto dónde estaba? Acá está hasta Migmetá, hasta acá arriba, ¿ya? Migmetad al norte y da vuelta hacia el oriente hasta Taanatzil, fíjense, ¿ya? Y de ahí pasa hasta Hanó, ¿ok? Desciende a Atarot, ¿ok? Y Naharat, ¿sí? Y Naharán, que es de acá. Nahará, y toca Jericó y sale al Jordán. Toca Jericó y sale al Jordán. Entonces, fíjense, más o menos haciendo así, esto es lo que tenía Efraín, ¿ya? Dice, y de Tapúa se vuelve hacia el mar, ¿sí? Ahora, ¿dónde está Tapúa? Aquí está Tapúa. Y de Tapúa sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Y miren que Tapúa se entiende que sale al mar porque más acásito hay un valle. Sin embargo, esta quedaría como una isla, si se dan cuenta. ¿Ya? Ahora bien, sale al mar. Dice, al arroyo de Caná. Fíjense, el arroyo de Caná. ¿Ya? Y sale al mar. Esta es la heredad de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. O sea, lo que dice es que los hijos de Efraín tuvieron también como islas, ¿ya? En la medio de Manasés, ¿no es cierto? Pero no arrojaron, dice, al cananeo que habita en Geser, ¿ok? Entonces, fíjense, a pesar de que estaban aquí en Geser, lo voy a poner con otro nombre, con otro color, a pesar de que estaba aquí, que se supone que era el límite, no eliminaron a los de Geser, ¿ya? Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Fue tributario. Entonces, lo que le hicieron fue que pague impuestos, o sea, le hicieron esclavos. ¿Ok? Después dice la heredad de Manasés. Fíjense. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José, ¿ya? Y dice, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, del cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Entonces esto está dando al lado del norte, al lado del oeste, ¿ya? Al lado de acá, digamos, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, lo voy a poner con otro color. Acá está Galaad y Basán, ¿se acuerdan que era este lado de acá? ¿Sí? Dice aquí, se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias. Los hijos de Abeser, los hijos de Helec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Se acuerdan ustedes de eso de las hijas de Zelofejad? ¿Sí? Y dice, estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, el Señor mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor. Entonces, fíjense, otra vez otro proceso un poco más recortado de lo que es, de lo que hablamos la anterior semana.
personas que tenían una promesa y ahora les toca ejecutar y van directamente al sacerdote y a Josué. ¿Sí? Y le tocaron a Manasés 10 partes más de la tierra de Galaad, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Dice así, el 7, y fue el territorio de Manasés, ahora vamos a ver. Entonces estamos como era. Desde Aser hasta Migmetat, ¿ok? Entonces fíjense, Migmetat está aquí. Ahora, Aser es la tribu de Aser, pero todavía no hemos llegado a ese momento. Entonces se entiende y ahora vamos a ver cómo es. Ya, hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem, ¿ok? Siquem está acá, Shechem. Hasta Siquem y va al sur hasta los que habitan en Tapúa, ¿ya? Dice, la tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, la ciudad que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín, ¿ya? Y dice, desciende este límite al arroyo de Caná hacia el sur del arroyo. Esta ciudad es de Efraín, el arroyo de Caná. Entonces, fíjense, es esta parte de aquí, ¿ya? Hacia el sur del arroyo, estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo del arroyo y sus salidas son al mar, ¿ya? Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas. Y aquí está Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam, aquí está Ibleam, ok, y sus aldeas, a los moradores de Dor, aquí está Dor, fíjense, y sus aldeas a los moradores de Endor, y sus aldeas a los moradores de Taanach, ¿sí? Y sus aldeas y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias, más los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananea, pero no lo arrojaron. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense ustedes, más o menos lo que quiere decir, si ven ustedes aquí, dice Manasés del este, ¿no es cierto? Resulta ser que tuvieron una tierra compartida, digamos, un poco con sus propios hermanos, y tuvieron estas islas, si se quiere, tuvieron unas islas de territorio acá, ¿sí? Tuvieron esta parte de aquí y algunas islas en medio de las otras tribus, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que si ustedes se dan cuenta en los mapas normales, cómo es que se suele, digamos, dibujar, se suele ver a Manasés como una mancha enorme. En realidad no fue tanto, fueron como islitas que tuvieron ellos de entre sus hermanos. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué es que tuvieron así. En el capítulo 18, más adelante, ya nos cuentan por qué es que estas 3 tribus que faltaban, que digamos que estas, si ustedes quieren, había las tribus que heredaron con Moisés, ¿no es cierto? Eran Gad, Rubén y media Manasés, ahora completo, ¿cierto? Y ahora están heredando Efraín y Judá. O sea, son 5 tribus. ¿Cuántas faltan para 12? 7. Faltan 7 tribus todavía, que ya estas distribuidas, había 7 tribus que todavía no querían subir. Y el capítulo 18 es un llamado de atención a esas 7, y que Josué precisamente hace un procedimiento para que vengan y ya de una vez por todas terminen de conquistar. Eso explica por qué es que la tribu de Manasés tenga estas ciudades isla, entre comillas, entre digamos, en las heredades de sus demás hermanos. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, dice ahora, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si son un pueblo tan grande, suban al bosque y hagan desmontes. Dice, hagan desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros de este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra del valle tienen carros cerrados, que los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sea fuerte. Entonces, fíjense ustedes,
Aquí básicamente lo que le están diciendo es, esto que nos has dado es muy poco, ¿ya? Es muy poco, danos un poco más de tierra. Y él les dice, ustedes son una gente muy fuerte, como dicen, vayan y desmonten todo esto. Toda esta parte de aquí es del Valle de Jezreel, ¿ya? De la que se habla en Oseas y todo aquello, este es del Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel, aquí hay un dato muy importante, porque esa zona al norte es un poco más verde y precisamente tiende a tener bosques. Y aquí lo que les manda es a deforestar. Les manda a deforestar para que construyan ciudades, ¿sí? O sea, lo que les dice aquí, en este caso, si ustedes son tan fuertes como dicen, primero, ya no les da un tema de las ciudades si quieren, sino que si se quieren extender, extiéndanse, pero también desmonten, hagan, o sea, talen los árboles y ahí construyen sus ciudades. O sea, ocupen no una ciudad ya construida en todo caso, sino hagan ustedes un trabajo de desmonte, de deforestación, si se quiere, para que establezcan sus ciudades. Y lo que ellos le dicen es, no podemos, darnos por acá, básicamente es lo que le están diciendo, porque aquí habitan un montón de gente que tienen caballos errados. O sea, les decían, aquí hay gente que es muy poderosa. Entonces ahí Josué como que les hace caer la trampa, ¿no es cierto? O sea, les revela, digamos, el argumento de ellos. Dice, no que eran, no que eran muy fuertes. Si ustedes son fuertes, vayan y conquisten todo eso. Y ellos le dicen, no, no podemos, porque es que ahí hay gente que está muy poderosa, tienen caballos cerrados y toda la gente del valle no se puede conquistarles a ellos. Y Josué les dice finalmente, vayan, ustedes tienen la bendición del Señor, vayan, conquisten, básicamente. Al final esto parecería que no se concretó. Y esto es interesante también por una cosa, aquí nos da un dato histórico que es cierto. Ya les voy a mostrar cómo quedó finalmente el territorio de Israel en ese momento, ¿ya? Y de cómo quedó la distribución según esto y según los hallazgos también arqueológicos de la zona, y se van a dar cuenta que justamente donde hay algunos valles y algunas montañas no lograron conquistar. Y aquí nos da esa información precisamente, que gente del valle no lograron conquistar y que gente de algunas montañas tampoco lograron echar. ¿Ya? Y eso, como les digo, cuando hacen los hallazgos se encuentra en realidad en ciertas regiones que no hay presencia de israelitas o de gente del pueblo de Israel en esa época, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ahora voy a borrar todo esto, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir, les voy a compartir un documento. A ver, permítanme un ratito, si me dan 8 días ya lo hago. Ok, ahí estamos. Les voy a compartir pantalla. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, fíjense ustedes, los voy a poner de forma vertical para que lo podamos ver todos, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora estamos aquí. Entonces, fíjense ustedes, dice, los límites de la tierra de Israel o del asentamiento israelita y tierra todavía para ser conquistada, ¿no es cierto? Lo rojo es lo que estaba bajo control de Israel. Entonces, fíjense ustedes aquí lo de Judá. Si nos damos cuenta lo de Judá, ¿cuánto fue? Miren, todo lo que normalmente se suele ver en los relatos hasta Cabajote, digamos de aquí hasta el mar, en realidad no. Fíjense que fue toda esta parte que está en rojo, ¿sí? ¿Se dan cuenta aquí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, fíjense que aquí hay como una lengüita, ¿ya? Aquí hay como una lengua, y esto es porque esta gente de aquí no lograron conquistar, ¿ya? Y esto es gente, si no estoy mal, de valles y montañas igual. Si nos vamos más adelante, vamos más acá arriba, o más bien dicho, a ver, hagámoslo así. Toda esta parte de aquí sería Judá, fíjense. Toda esa parte de aquí sería Judá. Toda esta parte de aquí, miren, Hill of Ephraim. Toda esta parte de aquí sería Efraín. Y toda esta parte de aquí sería Manasés. Esto de acá, si no estoy mal, es Dan. Esto de aquí es Rubén. Y esto de acá es Manasés. Sí, esto es lo que al momento estaba repartido. ¿Ya? Y fíjense ustedes que precisamente el Valle de Jezreel nunca conquistaron. Nunca lo conquistaron. Nunca conquistaron. ¿Ya? A lo mucho se acercaron aquí, pero el valle como tal no lo conquistaron porque había gente de caballo, ¿ya? Había gente con carrozas y todo el más. E incluso no me acuerdo muy bien,
en qué momento fue, pero hay un momento de la historia bíblica en donde precisamente salen gente de estas ciudades persiguiéndoles con carros de hierro, perseguirles, y que el Señor hace un milagro y los caballos, los carros por su peso quedan atascados en el limo del río. Y entonces cuando los de Israel aprovechan y les acaban, ¿sí? En Y el eso hace, cántico de Débora. de Débora, exactamente, gracias. Y ahí quedan atascados en este río de Jezreel, ¿ya? En este valle de Jezreel, y precisamente se da cuenta que hasta la época de los jueces no lograron conquistar, y en realidad no lograron conquistar, ¿sí? Así que cuando nosotros vemos todo este tema, digamos, de cómo es la conquista y todo lo demás, que es como que le ponen todo aquello, en realidad fue mucho menos, y si ustedes se dan cuenta, hay una parte que es como islas, si se dan cuenta, que no lograron conquistar, como bien lo dice la Biblia. Así que de lo que normalmente se suele decir de Josué 11, Josué, digamos, de la primera parte de Josué, que parece que conquistan todo, pues en realidad no fue así, ¿sí? Pues en realidad no fue tan así, ¿sí? Así que básicamente eso, quería darles esta información que ya les digo, es un poquito, un poquito tedioso, un poquito así medio emborrosa, pero que da mucha información de cómo es que fue el periodo de asentamiento. Acuérdense, aquí Josué ya está viejito y está haciendo su última labor, digamos, que el Señor le ha encomendado para distribuir la tierra. Da mucha señal de que Judá siempre fue una tribu muy organizada, bastante organizada, como ustedes ven, con distritos, con ciudades, con todo lo demás, con circuitos y demás, mientras que las otras eran un poco más desorganizadas, si se quiere. Y, eh, y ya vamos a ver la siguiente semana que lo que ocasiona un llamado de atención, digamos, de parte de Josué a las otras tribus es que no terminaban de conquistar, ya pasaban el tiempo y se acomodaron. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Entonces, si no tenemos alguna pregunta, quisiera dejarlo ahí, porque ya la siguiente semana es todo lo que viene a las demás tribus como van heredando, que sería hasta el capítulo 19, el 18 y el 19. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Espero haber sido claro con todo este tema que ya les digo es más medio engorroso y todo lo demás. Vale la pena decirlo. Hay muchas ciudades que tienen su significado y todo lo demás. De hecho, todas las ciudades tienen significados. Sus nombres significan algo, quieren decir algo. Hay algunas que se saben, otras que no se saben. Hay datos curiosos, hay, digamos, nombres llamativos, como por ejemplo este de la piedra de Bojén. Bojén es del pulgar. Entonces es muy interesante ese tema de que sea el nombre de la piedra del pulgar o de alguna cosa así. Digamos así, pero más allá de todo eso, más allá de detenerse en cada uno de los nombres y de cosas por el estilo, que seguramente si es que alguien lo quisiera hacer, pudiera haber algo, pero más allá de eso, lo que está diciendo es, como les digo, esta parte del libro de Josué, como fue escrita en un periodo bastante posterior, resulta que está dando razones o evidencia de por qué llegaron al momento en el que están. Y ya vamos a ver cuando lleguemos Dios mediante a jueces, nos vamos a dar cuenta que ahí precisamente van a ver los resultados o las consecuencias de todo lo que no lograron conquistar y de cuando le hicieron tributarios y todo lo demás, se va a ver las consecuencias de ahí, que básicamente es por no conquistar y por finalmente el último discurso de Josué, que pues, gira mucho en torno a este tema de no se unan en yugo desigual. ¿Sí? Eso nada más, entonces no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. ¿No? Y si no, podríamos terminar la grabación por ahí. ¿Sí? Ok.